Existe una ley psicológica brutal que gobierna todas tus relaciones y ni siquiera las sospechas, nunca atraes a quien deseas. Siempre, sistemáticamente, inevitablemente, atraes a quien tú eres, especialmente las partes más oscuras, negadas y odiadas de ti mismo. Por eso continúas repitiendo los mismos patrones destructivos con personas diferentes, como si estuvieras atrapado en una película de terror psicológico donde los actores cambian, pero el guión permanece exactamente el mismo. Esto explica por qué esa persona perfecta que conociste en la aplicación siempre revela, después de 3 citas, exactamente los mismos defectos irritantes de tu ex. Explica por qué huyes de un jefe controlador y mágicamente consigues otro aún peor. Explica por qué tus relaciones siempre terminan con las mismas discusiones sobre los mismos problemas, solo que ahora con un rostro diferente gritando las mismas acusaciones. Es como estar condenado a ver la misma obra teatral por el resto de tu vida, donde eres simultáneamente el director inconsciente, el actor principal en negación y el espectador confuso que jura que esta vez será diferente. Por todos los complejos reprimidos en el inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas analizando los sueños más perturbadores de la humanidad, me sumergí en los mitos más antiguos de la civilización y descifré los símbolos más oscuros de la psique humana, pero nada, absolutamente nada, es tan fascinantemente predecible como la capacidad de ustedes modernos de atraer sistemáticamente exactamente aquello que dicen detestar. Es como ver un experimento científico donde el resultado es siempre el mismo, pero los participantes quedan genuinamente sorprendidos en cada repetición. ¿Son laboratorios ambulantes de autosabotaje emocional? Hoy, en este diván digital, revelaré los mecanismos más profundos de la ley de la proyección, el código secreto que determina quién entra y sale de tu vida. Y si te quedas hasta el final, descubrirás la técnica del espejo consciente, un método psicológico tan contraintuitivo que puede transformar tus proyecciones inconscientes en magnetismo auténtico. Porque aquí está la verdad que te liberará, cuando entiendes que estás atrayendo reflejos de tus propios complejos no resueltos, finalmente puedes comenzar a atraer personas que complementan tu integridad, no que llenan tus carencias neuróticas. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más perturbadores y transformadores de la psique humana para revolucionar tu vida desde adentro hacia afuera. ¿Por todos los arquetipos primordiales? Déjame revelarte algo que te hará repensar cada interacción que tuviste en los últimos 10 años, la proyección no es solo un concepto psicológico abstracto. Es el mecanismo dominante que gobierna el 99% de tus percepciones sobre otras personas. Es como descubrir que pasaste toda tu vida usando lentes de realidad virtual sin saberlo, y ahora finalmente alguien te cuenta que todo lo que viste en otros era, en realidad, una película de tu propia psique siendo proyectada. Aquí está lo que va a explotar tu mente, cuando instantáneamente sientes algo extraño sobre una persona que acabas de conocer. No estás teniendo una intuición sobre ella, estás teniendo una reacción a las partes no aceptadas de ti mismo que ella está reflejando. Por eso 2 personas pueden conocer a la misma persona y tener reacciones completamente opuestas. Una ve arrogancia insoportable, otra ve confianza admirable. Misma persona, mismas palabras, mismos gestos, pero cada observador está viendo una película diferente de su propia psique. ¿Sabes esa persona que te irrita profundamente sin motivo aparente? No está haciendo nada objetivamente irritante, está siendo el espejo perfecto de algún aspecto tuyo que consideras inaceptable. Es como mirarse en el espejo por la mañana y enojarse con el espejo por mostrar que tu cabello está despeinado. Pero aquí está la parte que va a dar vuelta a tu mundo, también haces esto con las cualidades positivas. ¿Esa persona que crees naturalmente carismática? Solo puedes reconocer carisma en ella porque existe carisma latente en ti, de lo contrario, serías ciego para esa cualidad, como una persona daltónica que no puede distinguir ciertos colores. Por eso te enamoras perdidamente de personas que poseen cualidades que secretamente deseas desarrollar, pero no reconoces en ti mismo.
No te estás enamorando de la persona, te estás enamorando de la proyección de tus propios potenciales no realizados. Es como enamorarse de tu propio reflejo en una pantalla de cine. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente perturbador, tus atracciones y repulsiones siguen patrones tan precisos como las leyes de la física. Si siempre atraes personas complicadas, es porque existe complicación en ti que necesita resolución. Si atraes personas emocionalmente no disponibles, es porque tu propia disponibilidad emocional tiene cuestiones profundas no resueltas. El universo no está conspirado contra ti, eres una antena psicológica sintonizada en una frecuencia específica, y solo puedes captar otras antenas transmitiendo en la misma frecuencia. Cambia la frecuencia interna, y automáticamente comenzarás a captar transmisiones completamente diferentes. Por eso no existe coincidencia en las relaciones. No existe mala suerte en la elección de parejas. No existe siempre conseguir los mismos tipos de personas. Solo existe tú siendo un imán psicológico perfectamente calibrado para atraer exactamente aquello que tu psique necesita confrontar, integrar o sanar. La persona tóxica que atraes no es tóxica por casualidad, está interpretando perfectamente el papel que tu sombra no integrada está pidiendo que alguien represente en tu vida. Es como contratar inconscientemente actores para representar los aspectos de ti mismo que no quieres asumir directamente en el escenario de tu existencia. ¿Por todas las neurosis digitalizadas? Si tuviera que crear una herramienta para demostrar la proyección psicológica en masa, no podría inventar algo más eficiente que las aplicaciones de citas modernas. Es literalmente un laboratorio de ilusiones colectivas funcionando 24 horas al día. Miren esta comedia psicológica, deslizas hacia la derecha basándote en una foto que dura 0,3 segundos en tu retina, pero tu mente inconsciente ya proyectó una historia completa sobre quién es esa persona. ¿Esa sonrisa confiada? Proyectas, él me hará sentir segura. ¿Esa pose en el gimnasio? Proyectas, él tiene disciplina como me gustaría tener. ¿Ese perro tierno en la foto? Proyectas, él es sensible y cuidadoso. Pero aquí está el truco cruel de la modernidad, no estás eligiendo a una persona real, estás seleccionando tus propias fantasías proyectadas. Es como ir al supermercado de las ilusiones y llenar el carrito con versiones idealizadas de tus propios complejos no resueltos. Por eso el 90% de las primeras citas son decepcionantes. No es que la persona mintió en el perfil, es que creaste una ficción psicológica basada en 3 fotos y 2 frases. Es como enamorarse de un personaje de película y después conocer al actor en la vida real, son personas completamente diferentes. Y lo más fascinante, las personas que más te atraen en las aplicaciones son precisamente aquellas que activan tus proyecciones más intensas. No estás siendo atraído por la compatibilidad real, estás siendo magnetizado por tus propios aspectos no integrados reflejados en la pantalla del celular. Si Nietzsche estuviera vivo hoy, observando este circo relacional moderno, diría, miren cómo crearon la herramienta perfecta para perpetuar eternamente sus propias ilusiones. Y estaría absolutamente correcto. Aquí está una verdad brutal que nadie quiere admitir, solo puedes atraer a alguien que está exactamente en tu mismo nivel de desarrollo psicológico. Es una ley tan implacable como la gravedad. Las personas emocionalmente maduras son naturalmente repelidas por energía neurótica, incluso cuando viene empaquetada en apariencia atractiva o estatus social impresionante. Es como tratar de sintonizar una radio FM en una frecuencia AM, simplemente no hay conexión posible. Si tu frecuencia interna está transmitiendo ansiedad, carencia o rabia reprimida, solo puedes captar personas que están transmitiendo frecuencias compatibles con esas neurosis. El workahólico compulsivo atrae parejas que se quejan de abandono emocional, pero secretamente admiran su dedicación, porque ellos mismos tienen conflictos profundos con la intimidad real. La persona que odia el drama invariablemente se involucra con personas dramáticas,
porque su propia teatralidad reprimida necesita expresión a través del otro. Es como si cada persona fuera un imán psicológico ambulante, atrayendo exactamente los metales que corresponden a su composición magnética interna. No eliges con quién relacionarte basándote en la lógica, eres arrastrado por fuerzas inconscientes tan poderosas como la ley de atracción universal. ¿Por todos los arquetipos en proyección simultánea? Déjame revelar el mecanismo más secreto y perturbador de la atracción humana: no te enamoras de personas, te enamoras de aspectos tuyos propios que esas personas representan y que no puedes acceder directamente. ¿Esa persona que te deja sin aliento con su confianza natural? No estás admirando la confianza de ella, estás siendo magnetizado por tu propia confianza latente que ella está reflejando. Por eso diferentes personas se sienten atraídas por cualidades completamente opuestas en la misma persona. Cada uno está viendo el reflejo de sus propios potenciales no realizados. Es como estar en una casa de espejos psicológica donde cada espejo refleja una parte diferente de tu personalidad que no reconoces como tuya. Y entonces te enamoras del reflejo, olvidando completamente que te estás mirando a ti mismo a través del otro. Aquí está la prueba definitiva: toda cualidad que encuentras irresistible en otra persona existe en potencial dentro de ti. De lo contrario, serías completamente ciego para esa característica, como alguien que nunca escuchó música no puede apreciar una sinfonía. Tu capacidad de reconocer y sentirte atraído por una cualidad es la prueba absoluta de que esa cualidad habita en ti, aunque de forma completamente inconsciente. Por eso las relaciones basadas en proyección siempre terminan en decepción. Cuando pasa la fase de luna de miel y comienzas a ver a la persona real, no la proyección idealizada, descubres que te estabas relacionando con una fantasía. Es como descubrir que estabas bailando con tu propia sombra pensando que era con una pareja real. Ahora les enseñaré algo que puede revolucionar completamente su vida relacional: la técnica del espejo consciente. Un método para transformar sus proyecciones inconscientes en magnetismo auténtico y atraer personas genuinamente compatibles con quienes realmente son, no con sus carencias disfrazadas. Primer paso: el radar de la proyección. Cada vez que sientas una reacción emocional intensa hacia alguien, sea atracción, repulsión, irritación o fascinación, detente inmediatamente y pregúntate: ¿qué aspecto mío está reflejando esta persona? Si te irritas con la arrogancia de alguien, explora honestamente tu propia arrogancia negada. Si quedas hipnotizado por la espontaneidad de alguien, reconoce tu propia espontaneidad reprimida. Segundo paso: la integración activa. En lugar de tratar de cambiar al otro, huir de la situación o perderte en fantasías románticas, trabaja conscientemente ese aspecto en ti mismo. Si proyectas inseguridad en otros, desarrolla tu seguridad interna a través de acciones concretas. Si proyectas rechazo, sana tus heridas de abandono a través de terapia o autoconocimiento profundo. Tercer paso: la observación del cambio. Observa cómo tus atracciones comienzan a cambiar naturalmente. Cuando integras un aspecto negado de ti mismo, automáticamente dejas de necesitar proyectarlo en otros. Y cuando dejas de proyectar neurosis, comienzas a ver a las personas como realmente son, no como pantallas para tus complejos no resueltos. El resultado es mágico: te vuelves genuinamente atractivo para personas psicológicamente sanas, porque ya no estás irradiando necesidad disfrazada de deseo. Te transformas de una aspiradora emocional en un imán natural, alguien que atrae por ser completo, no por necesitar ser completado. ¿Por todas las individuaciones realizadas? Aquí está la verdad final que te liberará de todos los patrones relacionales destructivos. La verdadera libertad no es conseguir atraer a quien quieres, es volverte tan completo e integrado en ti mismo que naturalmente atraes personas que complementan tu plenitud, no que llenan tus vacíos emocionales. Cuando dominas tus proyecciones, algo extraordinario sucede: dejas de ser rehén de tus propias ilusiones. Dejas de decepcionarte con personas que cambiaron, cuando en realidad siempre fueron así. Tú eras quien estaba viendo tu propia fantasía proyectada. Dejas de sentirte traicionado
cuando alguien revela aspectos que siempre estuvieron ahí, pero que tus proyecciones idealizadas te impidieron ver. Es como quitarse lentes empañados que ni sabías que estabas usando. Por primera vez en la vida, comienzas a ver a las personas como realmente son, con sus cualidades y defectos genuinos, no como reflejos distorsionados de tus propios complejos. Y aquí está la paradoja más hermosa: cuando dejas de proyectar tus carencias en otros, automáticamente dejas de atraer personas carentes. Cuando sanas tus heridas de abandono, dejas de atraer abandonadores compulsivos. Cuando integras tu propia sombra, dejas de involucrarte con personas que representan tus aspectos negados. Te transformas de víctima inconsciente de tus propias proyecciones en creador consciente de tu realidad relacional. Y eso, mis queridos, es tanto tu maldición como tu mayor oportunidad de liberación psicológica total. Esta es una revolución que comienza silenciosamente dentro de ti y transforma completamente tu realidad externa sin que necesites cambiar una coma del mundo a tu alrededor. No cambias a las personas, cambias tu percepción de las personas, y así el tipo de persona que experimentas cambia radicalmente. Es como descubrir que tenías superpoderes todo el tiempo, pero los estabas usando inconscientemente para crear exactamente aquello de lo que te quejabas. Ahora puedes usar esos mismos poderes conscientemente para crear relaciones basadas en compatibilidad real, no en complementariedad neurótica. La pregunta que les dejo para reflexionar en los comentarios es: ¿qué patrón repetitivo en sus relaciones están listos para reconocer como una proyección suya? ¿Qué aspecto de ustedes mismos han estado proyectando sistemáticamente en las personas que atraen? Y si este análisis les hizo ver algo nuevo sobre sí mismos, consideren darle like a este vídeo y suscribirse al canal, porque cada semana exploramos los misterios más profundos y transformadores de la psique humana para revolucionar su vida desde adentro hacia afuera. Hasta la próxima.